En septiembre de 2019, Mitski se retiró de los escenarios sorprendiendo a sus fans. La joven, que en aquel momento estaba por cumplir 29 años, decidió abandonar su carrera justo cuando se encontraba en uno de los puntos más altos de su trayectoria. Después de tantos años de trabajo, de una infancia marcada por las mudanzas y de dedicar buena parte de su vida a construir una carrera musical, Mitski había llegado hasta ahí para de repente decidir dejarlo todo. Pero, ¿qué pasó? Hola, yo soy Andrés y hoy te contaré la vida y la obra de Mitski. Empezaremos por su particular infancia, su amor por la música, los puntos más altos y bajos de su carrera y finalmente su impecable regreso a la música. Ponte cómodo donde sea que estés, porque este relato va a ser bastante extenso. El nacimiento de Mitsuki Laycock Miyawaki el 27 de septiembre de 1990 estuvo marcado por circunstancias tan particulares como los primeros años de su vida. Su padre y su madre se conocieron en Japón, puesto que su progenitor trabajaba como funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, destacándose como funcionario diplomático. Mitski sería la primera hija del matrimonio y además es Libra, signo por el que siente un particular interés debido a su gusto por el horóscopo. Además, desde muy joven, se le inculcó tanto el inglés como el japonés. Ese hecho llevó a que la joven, desde muy temprana edad, tuviera una vida marcada por los cambios, la teatralidad y un cierto halo de simulación, puesto que vivió muy poco tiempo en su natal Japón. El trabajo de su padre, que lo llevaba a servir alrededor del mundo, hizo que la joven pasara sus primeros años de vida en varios países, entre ellos la República Democrática del Congo, República Checa, Turquía y Malasia, entre muchos otros. En esos años, la joven Mitski se sentía siempre diferente, ya que siempre era la nueva, la joven que venía del extranjero y de la cual no iban a volver a saber en un año. Según se detalla en un perfil realizado por la revista The New Yorker, eso llevó a que la joven probara distintas personalidades para poder encajar. Un año era la número 1 de la clase, otro era la fiestera y otro era la chica callada. De hecho, debido a esos cambios que no le permitían terminar de acoplarse a su entorno, la búsqueda de sí misma y su propia introversión la volvieron una persona solitaria, que se refugiaba en el cine, en especial en las películas del reconocido director Hayao Miyazaki. La mente detrás de historias como El niño y la garza, El viaje de Chihiro y Mi vecino Totoro. El aprecio de Mitski hacia la obra del cineasta la llevó no solo a admirarlo profundamente, llamándolo su mayor influencia, sino que también, y la cito textualmente, llegó a decir: en gran medida marcó mi sentido del bien y del mal, por lo que a menudo vuelvo a esas películas, como si se trataran de un sabio. De alguna manera, esa nula interacción humana y su relación con el cine hicieron que a la joven le resultara difícil socializar, puesto que reveló que creía que muchas cosas respecto a la interacción humana eran como en las películas. Estaba en 10º grado. Esto dice mucho sobre lo retrasada que estaba en mi desarrollo. Tenía en mente que lo correcto era que yo tuviera un interés amoroso. Y veías en las películas como dos personajes se miran por primera vez, y de inmediato es como, estoy enamorada. Y luego la película simplemente corta a una escena en la que están en una cita o interactuando. Así que en mi cabeza interpreté eso como que, si simplemente seguía mirando a ese chico, así era como comenzaría. Gran parte de mi adolescencia fue así. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto al recrear una escena de una película que había visto, pero después me daba cuenta de que así no es como suceden las cosas en la vida real. A esto hay que añadirle que Mitski confesó que por esa época tampoco solía esforzarse por mantener lazos fuertes con nadie. Contó que muchas veces perdió amistades o amores y nunca intentó reconciliarse con ellos, porque de todos modos, en pocos meses partiría y no volvería a ver a estas personas nunca más. Es por esto que siempre sentía como que no terminaba de encajar en el entorno donde estaba. Siempre era una persona que llamaba la atención, ya fuera por su origen o por su manera de verse. Ese híbrido entre ser una mujer blanca con acento estadounidense, que tenía los ojos rasgados y otros rasgos de su herencia asiática. Además del cine, otro de sus fieles compañeros de esa infancia de trotamundos era la música. Mitski creció escuchando el pop estadounidense que marcó el final de los años 90 y principios de los 2000, con exponentes como NSYNC, Christina Aguilera, Mariah Carey o Britney Spears.
Según la joven, al crecer en una época donde el internet no era lo que es hoy, donde tenemos acceso ilimitado a prácticamente todo, además de sus constantes mudanzas, sus referentes musicales eran ciertamente muy limitados a lo que podía acceder a través de la radio y la programación de la MTV, así como a lo que escuchaban sus padres. De hecho, ella confesó que la música de muchos artistas la conoció por covers de otros. Por ejemplo, la canción Life on Mars de David Bowie la conoció por la cantante de origen indonesio Anggun. No sería hasta su vida adulta que descubriría que esta canción era del británico. Lo mismo sucedería con otros artistas. Aunque ojo, si bien ella resalta que estos fueron los primeros artistas con los que interactuó como fan, no necesariamente son influencias a las cuales luego de alguna manera haya emulado en su arte. Todo lo contrario, ella dice que más que influencias, estas son simplemente cosas que le gustan desde niña. Lo que realmente llamó la atención de la joven a nivel musical fue cuando descubrió que el universo pop no era solo lo que pasaban por MTV, sino que existían variantes de ese sonido que no tenían la estructura tradicional. Esa novedad la encontró en la música de exponentes como Jeff Buckley, Björk o M.I.A., esta última considerándola su artista favorita de todos los tiempos. The things I like sound nothing like the things that come out of me because we're not nothing like, but my biggest hero is like M.I.A. and I love Björk. I can't believe her new, I'm not going to talk about her new thing. And I love Bruce Springsteen, Prince, just like all these artists that are very unique that I don't sound like. I think my influence comes from like whatever entered my brain when I was younger and I was still forming and I had no choice of what came into my brain, you know, so a lot of like my mother's like 70s, 80s Japanese pop music and my father who's like a big ethnomusicology guy, so he listened to a lot of like Smithsonian Folkways recordings and stuff. So it was a mix of those with like whatever pop music was around me. Or like whatever pop music was on MTV abroad. Mitski también contó que por esta época escribió su primera canción, que trataba sobre lo emocionada que estaba de ir a la escuela. Ella recuerda que la escribió mientras estaba esperando el autobús para ese primer día escolar. Esa curiosidad por la música también la llevó a participar en coros y concursos de canto de las tantas escuelas en las que se matriculó en diversos países. De aquellos años, ella recuerda dos anécdotas particulares. La primera, cuando cantó en el concurso de talentos de fin de año de su colegio la canción I Always Love You de Dolly Parton, pero que seguramente conocerás, al igual que la conocí yo y la joven Mitski, por la versión de Whitney Houston. La joven se inspiró en la afroamericana para poner toda una puesta en escena en aquel concurso. Y el otro recuerdo que Mitski tiene todavía vivo en su memoria, una memoria que según ella es bastante mala, puesto que es muy olvidadiza, es cuando cursaba el 7º año y se presentó a una audición para el coro escolar. Ahí, su actuación sorprendió a los profesores y demás presentes. Según ella, esa fue la primera vez en que se dio cuenta que cantar era algo que sabía hacer muy bien. Por aquellos años también empezaría a tocar el piano, instrumento que la adentró más en esa pasión por tocar y cantar música. También durante un tiempo ella tomó clases formales de música, formándose en música clásica. Ya en su adolescencia visitó por primera vez los Estados Unidos, donde vivió en el estado sureño de Alabama y durante un año asistió a una escuela de artes. Y de nueva cuenta, Mitski no encajaba en ese entorno. Ella contó algo interesante sobre su llegada a los Estados Unidos, y es que si bien en todos los países donde vivía ella era vista como diferente por su cultura, en Estados Unidos era vista diferente por cómo era ella. La joven asegura que eso acentuó aún más su sentimiento de desarraigo, de no sentirse de ninguna parte, de ser muy poco estadounidense, porque como sabemos en ese país impera la individualidad. Mitski volvería a mudarse, tomándose un año sabático de sus estudios secundarios y retomándolos en Virginia. Pronto partiría a Japón, donde un manager le ofreció cantar canciones poperas en japonés, es decir, la quería convertir en una J-idol. Pero la cantante se negó, asegurando que las letras de este manager eran muy malas. Y aunque el tipo le dijo que entonces ella escribiera las letras, nunca lo hizo. Para eso, faltaría tiempo. Luego, volaría a Turquía instalándose en la capital Ankara, donde terminó sus estudios en una escuela militar, y sí, esto que estás oyendo es completamente en serio, y se graduó un semestre antes de tiempo. Tras esto, la joven tomó otro avión, pero ahora sí para mantenerse en una sola ciudad durante varios años de su vida. Su destino era Nueva York.
En la Gran Manzana se instaló en Manhattan, ya que se inscribió en la carrera de cine en Hunter College. Estaría inscrita en esa universidad aproximadamente un año. Según ella, en realidad se matriculó en esa carrera porque conocía muchas personas que tenían el sueño de convertirse en cineastas, pero esa realmente no era su meta. Más bien, cada vez que podía, ella se escapaba a la sala de ensayos de música de esa universidad. Es por eso que decidió pasarse a la Universidad Sandy Chase College, ubicada al norte del estado, para estudiar en el Conservatorio de la Universidad Composición y Arreglo Musical. Ella comenta que recuerda claramente cómo en esa época, como muchos adolescentes, no sabía qué hacer con su vida, y eso la llevó a decidirse por fin por la música, puesto que según ella, no tiene ninguna otra habilidad en la vida que no sea hacer música. Para esto, Mitski tuvo que mudarse a la ciudad de Brooklyn, donde pasó por varios departamentos y tuvo que compartir con múltiples compañeros de piso. Esto le ayudó a desarrollar varias habilidades, como las sociales, mejorando su comunicación con los demás, pero la que más desarrolló fue la concentración. La joven relata que muchas veces en los apartamentos en los que habitaba había fiestas, y ella, por ser reservada de naturaleza, no asistía a ellas, pasando horas y horas en su habitación. En esa época aprendió a escribir sin importar las distracciones. Y de hecho, de esta etapa nació la que es su primera canción formal acompañada del piano, Back of Bones, pero ya vamos a hablar de este tema en unos segundos. La vida universitaria de la joven continuó y como cualquier estudiante debía presentar un trabajo de fin de curso. Y dicho proyecto que presentó fue todo un álbum que hoy es conocido como la semilla de su carrera. Para su trabajo de fin de semestre, la joven presentó una serie de canciones que escribió junto a su piano, convirtiéndolas en todo un álbum al que luego le agregó algunos elementos sonoros extras y que ella misma editó. Dicho trabajo fue su álbum debut, Lush. Con influencias del jazz, el soul y el rock alternativo, la artista compuso este trabajo abarcando temas como las relaciones tóxicas, el amor o los estándares sociales desde una posición muy juvenil. Mitski inicia el recorrido con Liquid Smooth, donde ella hace referencia a la volatilidad de la belleza. La letra inicia haciendo referencia a su belleza por la etapa de su vida en la que estaba, la juventud, para luego decir que dicha belleza puede transformarse conforme vaya avanzando su vida. La cantante hace referencia a su naturaleza diciendo que es un organismo y que es química, aludiendo a cómo la materia, independientemente de lo que está hecha, tiende a cambiar. Y con esta canción, por cierto, yo conocí a Mitski, este es uno de los primeros datos que voy a dar que no le importan a nadie, pero bueno, quiero decirlo. Wife, por su parte, habla de ese sentimiento de pertenencia en una relación y cómo, en ciertas ocasiones, cuando uno se siente muy unido a otra persona, puede perder su propia identidad. Es como si te volvieras una parte más de la otra persona. Aquí la cantante se cuestiona cuál es el objetivo de la vida sin la persona a la que va dedicada esta canción, convirtiendo esto más que en un sentimiento cercano al amor, en una búsqueda de uno mismo. Más o menos en esa misma línea se mueve Brand New City, tema donde la narradora dice que se está muriendo poco a poco, como si su alma entrara en un estado de descomposición emocional, puesto que está en una relación donde la otra persona le ha quitado más de lo que le ha dado. En vez de ser una relación sana donde ambos crecen y se apoyan, más bien le ha quitado la paz y la estabilidad, sustituyéndola con dolor y penas. A mitad del disco se sitúa Back of Bones, la primera canción formal de la cantante de la que te hablé antes, donde a través de imágenes sumamente cotidianas se retrata el estado mental de la protagonista. Ella le habla a un joven que desde el inicio describe como muy bello y que le repite constantemente que está cansada. Le dice que sus uñas están otra vez despintadas, que su cuarto es un desastre y que mañana lo limpiará, pero ese mañana nunca llega. Le dice al chico que esa noche la deje descansar, que otro día hará lo que le pide. Toda esta narrativa sugiere un cansancio emocional, cuando has cargado con tanto durante tanto tiempo que realmente no tienes energía para nada más. El título además, Back of Bones, que se traduciría como un costal de huesos, precisamente refleja todo eso. Esa bolsa de huesos significa todo el dolor con el que ha tenido que cargar, ya sea propio o provocado por otros. Finalmente Lush cierra con Real Men. Si bien la canción puede tener varias interpretaciones, puesto que la letra es algo abstracta, como yo soy hombre te diré lo que yo entendí. Hay ciertas imágenes al inicio de la mitad de la canción que me hacen pensar que el tema habla en cierta medida de ciertos estándares que debemos cumplir los hombres para ser considerados, como se llama el tema, hombres de verdad. Estándares que están marcados por la masculinidad tóxica y que roza el machismo además. También pienso que el tema puede verse como lo siguiente.
Si una mujer cumple con los estándares que le pide la sociedad, entonces eso también la hace ser hombre. Por ejemplo, a muchos hombres se les dice que no debemos llorar. Entonces, si una mujer no llora, es hombre. Sé que suena bizarro, incluso estúpida mi explicación, pero creo que precisamente ahí reside la intención de la canción, o parte de su intención, en señalar lo absurdo que es pensar que estos estándares tienen algún sentido, que en realidad son estupideces. Este trabajo dura 23 minutos y fue publicado en 2012 en Bandcamp, plataforma para artistas independientes donde pueden publicar su contenido con la intención de venderlo o promocionarlo. El disco en su momento pasó desapercibido debido a que Mitski no le hizo casi promoción. Tendrían que pasar los años para que ganara popularidad. Con el paso del tiempo, la artista ha relatado que su primer álbum lo siente un poco caótico porque, y cito, mi primer álbum también trataba sobre cómo aprender a arreglar melodías y armonías simples para varios instrumentos, y sobre cómo acostumbrarme al proceso de grabación en sí. Asimismo, señaló que las canciones las había escrito y acumulado durante mucho tiempo, por lo que probablemente esto también pudo influir. Y por cierto, ya que tocamos el tema de su escritura, hablemos del proceso de creación de Mitski. La cantante ha señalado que su composición nace primero de las letras y melodías de los temas que quiere abordar y luego piensa en los acordes, señalando que siempre busca escribir algo con lo que se sienta conforme. Ella siempre ha dicho que no tiene la suficiente creatividad para contar historias que no le hayan pasado. De hecho, contó que durante su juventud escribía ficción solo por diversión, ya que consideraba que lo que escribía no era bueno. Concretamente, en esta etapa de su carrera, ella señala que solía hablar mucho de las cosas que le pasaban, dándole cierta mitología o exageración. Aunque bueno, más adelante, su manera de abordar los temas adquirió otro tipo de abordaje que se ve muy reflejado en las canciones, y que de hecho contradice lo del tema de la creatividad que te conté antes, pero de eso ya hablaremos en un rato. Además, ella señala que no cree mucho en la inspiración para componer, es decir, que no todas sus canciones nacen de un momento donde llega la letra de repente, sino que es una combinación de inspiración y mucho trabajo, porque muchas veces ha tenido que encontrar la manera de terminar de componer un tema. Por último, ella señala que sus letras son completamente interpretables. Si bien ella a muchas les da un significado concreto, piensa que el arte está abierto a la interpretación, pareciéndole respetable si la gente llega a otro tipo de conclusión. Con este disco realizó una pequeña gira donde fue a varias ciudades y dio shows en espacios muy reducidos. Una cosa, si te está gustando el video te recuerdo que le puedes dar like, comentar qué te está pareciendo y suscribirte, y también compartirlo con tus amigos. Pero bueno, ya dejémonos de relleno y continuemos. Pasado un año, en 2013, en su último año como universitaria, la cantante presentó como trabajo de graduación el álbum Retirement from Sad New Career in Business, disco que a nivel sonoro, temático y de producción es un tanto diferente a Lush. Partamos por lo básico, su título, que traducido al español sería algo así como Retirada de la Tristeza con una nueva carrera en negocios. Esto sugiere un sutil cambio en cómo aborda los temas que aparecen en las canciones. Representa la mentalidad general que tenía al crear este álbum. Fui una niña y una adolescente triste y angustiada, así que hice un primer álbum triste y angustiado. Para el segundo álbum, básicamente me dije, muy bien, ya eres una adulta, deja de quejarte y ponte a trabajar. Este disco contó con una producción mucho más elaborada, ya que Mitski trabajó con un grupo de 60 músicos que componen la orquesta del disco. Los músicos que la acompañan eran también estudiantes de su universidad y según ella los buscó por dos razones. La primera es que estos músicos estaban dispuestos a ayudarla, y la segunda es que una vez que se graduara de la universidad, ella no iba a tener a su disposición un grupo de músicos que trabajaran para ella. ¿Por qué? Pues porque no iba a tener dinero, así de simple. Además, por esta época la cantante conoció a Patrick Hyland, un joven de su universidad que estudiaba ingeniería en sonido. Desde este disco y hasta la actualidad, Hyland se ha mantenido como el productor de Mitski, convirtiéndose en su mayor aliado a nivel musical. Este disco abre con Goodbye My Danish Sweetheart, canción que retrata el sentimiento de no haber apreciado la compañía de una persona en su momento. Tomando como personaje a dos jóvenes envueltos en una relación, la pieza explora cómo la protagonista se siente arrepentida de no haber estado a la altura de las expectativas de su pareja. Ella le dice que le duele haber reconocido su calidez hasta después de que la relación terminara,
y el título precisamente juega con esa idea. Goodbye my Danish sweetheart, es decir, adiós mi amante danés. Hacer énfasis en la nacionalidad puede significar el reconocimiento de la distancia, una distancia que no es únicamente física sino también emocional. Strawberry Blonde es una canción que habla sobre la etapa más pura del enamoramiento. A lo largo de la canción, Mitski señala que no necesita nada más en el mundo que el amor y la atención de esa persona. La pieza también podría interpretarse sobre cómo el amor muchas veces no es correspondido, o también hay quienes creen que tiene un tinte sobre el amor racializado cuando la cantante dice "Follow the white lines", sigo las líneas blancas. Esto podría interpretarse como que no encaja en el canon racial estadounidense. Otra canción que se puede interpretar como un amor no correspondido o imposible es I Want You. Al inicio Mitski canta: "Te quiero, tengo una carta que no puedo usar, pero te quiero". Eso deja ver cómo ella busca ese amor, pero por alguna razón simplemente no puede materializarlo. La canción además retrata cómo todo parece repetirse. ¿A qué me refiero? A que no solo la imposibilidad de alcanzar ese amor es un martirio, sino que hay un dolor que se repite día tras día al tener que enfrentar que el ser que ama jamás estará con ella. A esta canción le sigue Shame, que yo creo que es la más oscura de este disco, donde el artista parece estar hablando de algo que disfruta, pero que solo lo puede hacer en la intimidad, a escondidas, porque de hacerlo mientras todos miran sería un escándalo, algo por lo que sentir vergüenza, como bien lo dice el título de la canción. ¿Qué es aquello que oculta y solo lo puede hacer en privado? Pues muy buena pregunta, y la respuesta es que no lo sé. Pero yo tengo dos teorías de lo que Mitski podría estar hablando, puesto que, como te digo, la letra es muy ambigua. Por un lado, algo que tenga que ver con la sexualidad, ya sea la orientación sexual, digamos que tener una relación íntima con una persona de tu mismo sexo, que posicionando la canción en su época pues tendría sentido porque todavía en el 2013 había mucha más homofobia que ahora, pero también, sin irnos, como te digo, el tema de la sexualidad puede referirse al deporte que se practica en la cama. ¿Ya me entiendes? Porque esto todavía sigue siendo un tabú. Bueno, mira, si es un tabú que tengo que hablar como un idiota para que YouTube no me borre el video. Y mi segunda interpretación es que este tema en realidad habla de algo sentimental, concretamente de las autolesiones. Porque si pones atención, la canción parece hablar de un alivio momentáneo y la instrumental incluso va creciendo, volviéndose todavía más caótica conforme se va adentrando más en la canción. Por cierto, este tipo de canciones donde hay metáforas sobre el disfrute en la privacidad la hizo ganar mucha popularidad entre la comunidad LGBT. Hoy en día Mitski es considerada una artista que le ha dado voz a esta comunidad. Incluso he leído que ella es queer, pero ojo con esto, tómalo con pinzas, puesto que es una información que no he podido confirmar. Si tú sabes algo de esto, pues déjalo en los comentarios. Finalmente cerramos con Class of 2013, un tema donde Mitski se dirige a su madre como buscando guía y refugio. El tema habla de algo muy común, la ansiedad de los jóvenes, especialmente de aquellos que están entrando a la adultez, al darse cuenta de que su vida está cambiando, que ya no son pequeños y que se tienen que afrontar a todo lo que la vida les ponga por delante. La canción retrata ese periodo de independencia que para algunos puede ser algo problemático o difícil de procesar, y hacia el final del tema la cantante hace referencia a otro problema que se presenta durante esta etapa de la vida, la nostalgia o la preocupación por el paso del tiempo. Darse cuenta que la vida va pasando, que las etapas se van terminando y que todo cambia. Es una canción que dura 1 minuto con 49 segundos, pero en esa corta duración deja una sensación a nivel sentimental muy fuerte. Que por cierto, resolvamos también otra de las cosas más llamativas de la trayectoria de Mitski, que es la duración de sus canciones. En este disco hay varias canciones que no llegan ni a los 2 minutos y a posteriori hay otras más. ¿Pero a qué se debe eso? Pues Mitski lo tiene muy claro. Ella asegura que nadie está en la obligación de escucharla, por lo que intenta decir todo lo que quiere expresar de una manera muy condensada en canciones que pueden ser escuchadas en muy poco tiempo. We're proponents of, like, say what you need to say and don't say anymore, but I keep getting the criticism of, like, your songs are too short. Why is it under 3 minutes? And I'm just like, well, this is what I wanted to say, and it's over. Yeah. Let's not add more stuff to it. De hecho, y como dato, si tú sumas los 8 discos que hasta ahora ha sacado Mitski, la duración total es de 4 horas con 18 minutos. Este disco, además de contar con su lanzamiento de nueva cuenta en Bandcamp, tuvo una serie de videoclips. Todos los videoclips son muy sencillos, suelen ser una sola toma,
un solo plano en blanco y negro que retrata muy bien esta etapa independiente en la carrera de Mitski. Este disco le dio algo de reconocimiento dentro de la escena underground y sería el primero que daría de qué hablar durante esa etapa de su vida. La cantante, al igual que había pasado en su último año de secundaria, se graduó un semestre antes y daría por concluida su etapa universitaria con 2 álbumes a sus espaldas. Luego de graduarse de la universidad, Mitski siguió con su carrera musical, empezando a tocar en bares y lugares de muy poco público, y a la vez hizo un cambio sutil, pero que también la hizo evolucionar. Su teclado, con el que compuso sus primeros trabajos, era muy incómodo de transportar. Ella recuerda ir en el metro de Nueva York sintiéndose sumamente incómoda al viajar con el instrumento. Fue así como cambió el teclado por la guitarra, un instrumento que no sabía tocar pero que fue aprendiendo poco a poco para poder implementarlo en su música. Además de ser mucho más accesible para sacar música, este cambio también terminaría modificando considerablemente el sonido del artista. Gracias a ese cambio llegó Bury Me at Makeout Creek, su tercer álbum de estudio, titulado así por una frase de Los Simpsons, dicha en el capítulo en el que Bart convence a Milhouse de no usar lentes y luego, el pobre Milhouse, como sabemos que es un mala suerte, termina atropellado. Bury me at Makeout Creek. Mitski comentó que mientras estaba pensando en un nombre para el disco, tenía puesta la serie de fondo, sin ponerle atención en realidad, pero cuando escuchó a Milhouse decir la frase, tomó la decisión de llamarlo así. Este disco fue hecho en gran parte en su departamento y tiene sonidos de rock marcados por una intensa guitarra que aparece como elemento central en todas las canciones. Este álbum es espectacular y de hecho es el que más me gusta de Mitski, y ahí tienes otro dato que no le importa a nadie, y vamos a ir desgranando. Comencemos con su primera canción, Texas Reznikov, tema que habla de cierta inconformidad cuando la vida se vuelve en algo que no quieres. La canción es una fantasía en la que ella vive en un estado de paz, en un lugar que buscó durante mucho tiempo, una vida que transcurre en Texas, un lugar en el que nunca ha vivido y que puede representar lo lejos que estaba de esa fantasía. El título, por cierto, además de hacer referencia a ese estado, también lo hace a Charles Reznikov, poeta estadounidense al que Mitski llegó por casualidad mientras leía un libro de otro autor estadounidense, Paul Auster. Luego está First Love Late Spring, que inicia con un tranquilo bajo y retrata con ciertas imágenes cómo la protagonista se siente sofocada en una relación amorosa, como si estuviera perdiendo parte de su independencia y estuviera en busca de ella, porque se había acostumbrado a la soledad. Cuando dice, así que por favor date prisa, déjame que no puedo respirar, se ve claramente esta imagen. A este tema le sigue Francis Forever, mi tema favorito de Mitski y que sin saberlo conocí hace años, pero ya te voy a platicar de eso. Primero hay que decir que en esta canción se habla de recordar a alguien que se fue recientemente y que extrañas. Es el reflejo de cuando una persona salió de tu vida y no puedes asumir dicha partida. Para mí, este tema tiene dos vertientes con ese significado de la partida. La primera es la amorosa, una pareja que te dejó, que ya no te quiso más o que por lo que sea, se terminó la relación y tú la sigues queriendo más que nada en el mundo y deseas que vuelva. Por otro lado, también está la de la pérdida física de un ser querido, un familiar, un amigo que acaba de partir, lo que sea, y aún estás en esa etapa del duelo donde el dolor es extrañar. En cualquier caso, el tema habla sobre extrañar a alguien que por algún motivo ya no está. Por cierto, algunas personas creían que Mitski nombró así al tema, Francis Forever, porque su segundo nombre es Francis. Esto no puede estar más alejado de la realidad. Francis es el apellido de la persona a la que está dedicada esta canción. Francis is the middle name of the person I wrote this song for. I was just very much in love, and I'm a musician. I go out into the world and perform, and I'm everywhere, and I am out here trying to get the world's acceptance, I suppose. But when I wrote it, I was thinking none of that matters if that one person isn't watching. Por otro lado, dije que conocí esta canción y por ende a Mitski sin querer hace tiempo. Y es que este tema fue versionado. Y de hecho es el mejor cover que se ha hecho de esta canción y nadie me hará pensar lo contrario. ¿De quién es ese cover? Pues de Marceline, de Hora de Aventura. Claro que cuando yo vi esta escena, la vi en español, por eso digo que sin saberlo, pues ahí conocí a Mitski.
Jobless Monday parece externalizar un cierto estancamiento en la vida de la narradora, donde ella alude a imágenes relacionadas con no poder permitirse ciertas cosas a nivel económico, por lo que eso termina afectando diferentes aspectos de su vida. El no tener dinero no solo la afecta a nivel económico, sino también emocional, cuando dice: él solo me ama cuando hay algo que quiere terminar. Extraño cuando recién nos conocimos. Él todavía no me conocía. Esto bien puede representar esa etapa de la vida en la que las preocupaciones monetarias todavía no te rondaban y no te limitaban. Con la imagen de una persona que va alcoholizada, Mitski grita a los cuatro vientos lo que siente respecto a la búsqueda de la libertad de su espíritu en Drunk Walk Home. Este tema, cargado de tormento, parece relatar cómo una joven busca escapar de los problemas, la falta de oportunidades y todo aquello que la margina. Durante el transcurso del tema se fusiona la distorsión de la guitarra con los gritos del artista, algo que refleja muy bien ese momento emocional que la canción busca liberar. El disco cierra con Last Words of Shooting Star, una canción de despedida donde Mitski reflexiona sobre lo volátil que puede ser la vida. La canción narra la muerte repentina de la protagonista, quien había planeado toda su vida, pero un accidente le arrebató todo lo que soñaba. La canción además es sumamente trágica porque parece ser contada desde la propia conciencia de la muerte, como si la protagonista de alguna manera supiera lo que va a pasar. Este disco finalmente salió a finales del 2014 y le valió a Mitski una mayor popularidad dentro de la escena indie porque su sonido era capaz de llegar a más gente. Varias revistas de renombre como Consequence of Sound o Rolling Stone se hicieron eco del trabajo de la cantautora. Con este disco, Mitski salió de gira por varias ciudades de los Estados Unidos y fue invitada a formatos que hoy son considerados de prestigio, como la serie de sesiones de la NPR, Tiny Desk. Durante esa época, Mitski no solo trabajó en este disco, sino que también formó parte de la agrupación de rock indie Boys Coils. Su paso por el grupo fue de un año, donde solo participó como vocalista ya que jamás escribió una canción para ellos. En primera instancia, Mitski llegó por la recomendación de un amigo que tenían en común con los chicos de la banda. Sin embargo, la cantante renunció para poder seguir trabajando en su propio material, Puberty 2. En 2015, Mitski tenía listo el que sería su cuarto álbum de estudio, Puberty 2. En este trabajo la cantante reunió algunas piezas que había escrito mucho tiempo antes y otras que fue armando durante sus largos viajes mientras se encontraba de gira. Algunas de estas canciones fueron escritas por partes. La propia Mitski señaló que escribía fragmentos de ellas en los momentos que tenía libre y que a la hora de grabarlas, algunas terminaron siendo uniones de esos pequeños fragmentos. Según ella, esto la frustró bastante porque a veces dejaba grabaciones a medias sin saber si lo que había hecho estaba del todo bien o si podría utilizarse después. Las canciones pasan por varios temas que van desde la resignación, la nostalgia y el amor como conductor. Y ojo con esto último, ya te voy a explicar a qué me refiero, pero antes vamos a repasar algunas canciones. El disco abre con Happy, canción que imagina un breve momento de felicidad con la visita de su amante, que es reemplazado por un vacío prolongado cuando se va. La canción habla de cómo el amante la visita, toman té, comen galletas y luego pasan a un momento de felicidad intensa. Pero cuando él tiene que tomar el tren para irse, ella se encuentra con la taza de té y los sobres de galleta vacíos. Esta escena representa el momento que ya culminó, esa felicidad que tuvo con él y que se marchó cuando partió hacia la estación de tren. Once More to See You, por su parte, habla de un amor que debe mantenerse secreto y que por ese motivo dicho amor es ocasional. Se da únicamente cuando las circunstancias se lo permiten. La narradora constantemente le repite que ella quisiera que su amor no fuera secreto, que lo pudiera llevar con normalidad, vivirlo con total entrega sin que ella tenga que recurrir a su corazón y a su memoria cuando ellos no se pueden ver. Your Best American Girl es uno de los temas más interesantes, no solo incluidos en este disco, sino de toda la carrera de Mitski. La canción en primera instancia parece hablar de un amor no correspondido, como ella intenta hacer todo lo que le pide el hombre, que es un gringo de pies a cabeza, dicho sea de paso, pero jamás cumple con las expectativas de él ni de su entorno. La canción utiliza ese tema, pero en realidad le da la vuelta y busca hablar de cómo Mitski no encaja en el ideal social estadounidense. Sus raíces y su apariencia la hacen ajena a esa realidad, algo que la afecta a nivel social, incluso en el amor. Hay una línea que es sumamente representativa cuando dice: tu madre no aprobaría cómo mi madre me crió. Se refiere a cómo su linaje no es el socialmente esperado para que su relación sea vista con buenos ojos. Esta canción, más que hablar de un amor frustrado, habla del sentimiento que acompañó a Mitski durante toda su vida, el de no encajar, el de no sentirse parte de una cultura, sino simplemente vivir en ella.
El videoclip de la canción, que es sumamente icónico de hecho, representa al chico en cuestión rechazando a Mitski para mantener una relación con lo que sería una verdadera mujer estadounidense, blanca, rubia, con pinta de hippie, mientras que Mitski besa a su propia mano. Esa imagen refleja ese rechazo al que se ha visto expuesta por verse y ser diferente, especialmente en Estados Unidos, donde el choque cultural para ella fue aún mayor. I Bet on Losing Dogs habla del amor incondicional hacia otras personas, sobre todo en los peores momentos. El título traducido hace referencia a las peleas de perros y que concretamente apuesta por aquellos que suelen perder. Mitski dice en una parte de la canción que su apuesta viene acompañada de estar junto al perro en el ring, viéndolo directo a los ojos cuando éste está en el suelo derrotado. Esta es una clara referencia a decir, aunque tú estés en tu peor momento, yo estaré ahí para ti. Por su lado, Crack Baby utiliza una metáfora muy cruda para hablar del anhelo y el deseo de obtener algo. Un Crack Baby hace referencia a los bebés que nacen con el síndrome de abstinencia prenatal. En otras palabras, bebés que durante su gestación fueron expuestos al consumo de sustancias. Estos bebés cuando nacen sufren el síndrome de abstinencia de un adicto adulto, pues ya no reciben más esa sustancia. Con esta imagen, Mitski cuenta en la canción una sensación de anhelo, de una búsqueda de algo hasta obtenerlo. Yo diría incluso que es una obsesión, una búsqueda incesante de algo para llenar su vacío. Puberty 2 cierra con A Burning Hill, una canción que habla de la resignación y de la búsqueda de la paz. Durante el tema, Mitski hace referencia a ser el fuego del bosque y el bosque quemándose mientras todo lo observa. Eso representa tanto lo bueno como lo malo, todo lo que le sucede y que ella es todas esas cosas. Hacia el final del tema dice que aprenderá a querer las cosas simples, como forma de remarcar que prefiere resignarse a cambio de un poco de tranquilidad, de poder vivir tranquila sin sobresaltos. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que Mitski habla del amor en este disco pero no lo utiliza como el tema principal sino como un conductor? Bueno, a lo que me refiero es que ella explicó que realmente no tiene canciones que hablen directamente del amor. Si te fijas en este disco, el amor aparece como un elemento secundario para darle voz a otras cosas, las normas sociales, el no encajar, el extrañar o el anhelo. Mitski toma una situación amorosa para en realidad hablar de otras cosas y no tanto de cómo se forma una relación o de una etapa en concreto de esa relación. Es más, en esta etapa de su carrera ella aseguró que muchas de sus canciones se trataban más que de situaciones cotidianas, de su meta como artista y de lo que quería conseguir con esta carrera. De hecho, en su canción Lonesome Love señala muy bien esto, cuando en una línea dice que está en la capacidad de pagar el taxi. ¿A qué se refiere con eso? Que tenía una estabilidad económica gracias a la música, que era una de las cosas que quería conseguir. Es por eso que probablemente algunas de las canciones de Mitski durante esta etapa que hablan de la dificultad de alcanzar algo, en realidad traten sobre eso. Mitski ha contado que sus inicios no fueron fáciles, no solo porque ya de por sí ser un artista independiente es algo difícil, sino porque ella confesó que muchos ejecutivos de la música le dijeron que no tenía el rostro adecuado para conseguir un contrato con una disquera. Paradójicamente, con esto último que te comento, Puberty 2 fue el verdadero empujón en la carrera de Mitski. Si bien sus anteriores discos habían causado un cierto interés, este, que fue publicado en el 2016, fue el que por fin le dio un empujón para pasar de ser una cantante de nicho a volverse un poco más popular entre el público mainstream. Pero ojo, solo un poco, porque el verdadero empujón para su carrera vendría de la mano de su quinto álbum, Be the Cowboy. Inmediatamente después de la salida de Puberty 2, Mitski salió de gira por los Estados Unidos y Europa. Gira que duró casi un año y medio, con excepción de algunos parones en los meses de enero y marzo del 2017 y del 2018. En medio de esos descansos aprovechó para volver al estudio y grabar Be the Cowboy, el disco que terminaría por consolidarla entre el público mainstream. Este trabajo, que consta de 14 canciones, tiene algunos de los temas más conocidos del catálogo de la cantante. Aquí Mitski juega con elementos del pop, el rock, la música sinfónica y la electrónica, dando como resultado un sonido completamente nuevo para su audiencia. El título, Be the Cowboy, tiene todo un sentido. Para Mitski, hasta ese momento, todas sus canciones se habían contado desde la perspectiva del protagonista, el que vive en carne propia cada historia, pero con este disco ella da un giro. Aquí todos los personajes que aparecen hablan desde la rudeza. Mitski aborda los temas intentando hablar desde el ego, desde la perspectiva de alguien a quien nada le importa un carajo, pero aún así siguen considerándola un héroe o un ejemplo a seguir. ¿Y quién entra en esa descripción? Pues los vaqueros que protagonizaban los westerns de los años 50 y 60. Cuando digo cowboy, me refiero al vaquero idealizado, fanfarrón,
al estilo de Clint Eastwood. En mi vida diaria tiendo a ser la mujer asiática por excelencia, así que pensé, ¿y si fuera un rudo vaquero blanco? Este álbum trata sobre no asumir la responsabilidad por tus errores. Simplemente meter la pata y reaccionar con un como sea. Eso es lo que haría un hombre blanco. En las películas de vaqueros destruyen un pueblo entero y aún así son los héroes. Yo también tengo derecho a eso. Dicho esto, ahora sí hablemos de las canciones, comenzando con Geyser, un tema en el que Mitski habla de una persona que se está debatiendo entre renunciar a todo en su vida, pero cuando te digo a todo es literalmente a todo para perseguir un amor. La canción plantea qué pasaría si haces eso, pero todo te sale mal. Y bueno, eso me recordó a algo que Isabel Allende contó en su bello y devastador libro Paula, donde en uno de los pasajes cuenta cómo lo dejó todo para ir detrás de un amante a España que le prometió mar y tierra. Para no hacerte el cuento largo, Isabel se fue con el hombre al cual apenas conocía y tras unos meses de convivencia marcados por la austeridad y por darse cuenta de que en realidad no congeniaban, Isabel se alejó del hombre y volvió a su vida como estaba antes. Así que si estás en una situación parecida o planteándote algo similar, no lo hagas, ya te estoy advirtiendo, no lo hagas. A Pearl, por su parte, retrata la desconexión entre una pareja, cuando a una de las partes le resulta irritante la presencia del otro y ese otro en realidad no tiene la culpa de lo que siente su pareja. Es la representación de irte desenamorando de una persona hasta el punto en que su contacto físico ya no te resulta agradable. La protagonista de la canción le dice que está enamorada de una guerra, algo que parece sugerir que está pasando por una batalla emocional y dicha batalla consume toda su atención, una atención que ya no puede brindarle a su pareja. Luego viene Remember My Name, una canción que refleja una emoción muy humana, encontrar a alguien que nunca te olvide y que esté siempre para ti. Constantemente muchos se esfuerzan por ser aceptados o queridos, en muchas ocasiones fracasando, al no conseguir amigos, pareja, lo que sea. Pues bien, aquí Mitski le da voz a esa sensación, deseando que al menos exista una persona que la quiera, una persona con la que pueda contar. Pedir que recuerden su nombre es una manera de desear que exista alguien con quien tener un vínculo. Me and My Husband es para mí una de las canciones más interesantes de Mitski, puesto que aquí ella da voz a algo de lo que no se habla mucho, pero en realidad es muy común. Aquí la cantautora imagina una pareja de muchos años, que ya son mayores, que siguen juntos no por amor sino por costumbre. La protagonista honestamente confiesa que está comprometida con su marido, pero no porque esté enamorado de él, sino porque ya está acostumbrada a él, que es muy distinto. Y esto, como te digo, es algo muy común en realidad. Muchas parejas se mantienen juntas por mera costumbre, pasaron de ser cómplices a amigos o simplemente compañeros de casa, pero nada más. Otros en cambio siguen juntos por guardar apariencias, pero el amor ya se consumió hace mucho tiempo. Pasamos a Nobody, uno de los temas más famosos de este disco y de su carrera en general, el cual Mitski escribió recurriendo a ese sentimiento de soledad y no encajar que la acompañó durante toda su vida. To Malaysia, where I spent a lot of my childhood, and I thought it would be great, like finally get to decompress, except I didn't prepare for how freaking lonely it would be to just be all alone in a country where no one knows me, and while everyone else I know is like having holidays with their family and friends. So that's where the song came from. Washing Machine Heart es una canción que aborda cómo una persona está dispuesta a perdonar todos los errores de su amante. La metáfora de washing machine, es decir, una lavadora hablando de sentimientos, sugiere que Mitski aquí habla de cómo ella perdonaría lo que haga el otro. Tira tus zapatos sucios en mi corazón de lavadora. Esta frase, que se repite en distintos momentos de la canción, señala los errores del amante. ¿A qué tipo de errores nos referimos? Pues podrían ser las infidelidades, las malas actitudes, no sé. Es infinita la cantidad de errores a los que se podría estar refiriendo. Además, la canción creo que también refleja otra cosa, y es que muchas veces creemos que podemos ser capaces de cambiar a alguien, pero eso rara vez pasa. La canción parece sugerir que se conocen sus defectos y aún así, ella, por amor o deseo, o tal vez por soledad, simplemente los deja pasar. O sea, que está migajeando. No, pero sí da voz a eso que te digo. Creemos que somos capaces de cambiar al otro, fracasamos y por alguna razón, pese a las advertencias, seguimos ahí. Two Slow Dancers es la canción que al ritmo de un suave piano con algunos arreglos cierra este disco y me parece sumamente hermosa. Quienes protagonizan el tema son una pareja que recuerda cómo fueron alguna vez mientras bailan al ritmo de una canción lenta. El tema se refiere al paso del tiempo y a cómo nos va transformando. Mitski en un momento canta: solo somos dos personas que bailan lento, los últimos en salir.
El bailar lento puede hacer referencia a que ya no pueden hacer las cosas que podían hacer cuando eran jóvenes, reflejando con belleza y vulnerabilidad cómo el tiempo no perdona a ninguno. Este disco, como te dije, puso a Mitski en un lugar donde no había estado. El público empezó a conocerla masivamente, lo que provocó que las miradas se fijaran sobre la joven que estaba por cumplir 28 años cuando se estrenó este disco. Gracias a las redes sociales también Mitski ganó mucha popularidad. Por aquella época ella era muy activa en redes, interactuando con sus fans y promoviendo su música. Acompañaba sus canciones de elaborados videoclips, lo que hizo que su popularidad se disparara, tanto que leyendas como el padrino del punk, Iggy Pop, la descubrieron mientras navegaba por YouTube. Iggy de hecho en su momento mencionó a Mitski como la cantautora estadounidense más sofisticada que conocía. Esto provocó que Mitski saliera de gira con Lorde, quien en 2018 estaba en uno de los puntos más altos de su carrera. Mitski abrió varios conciertos para la cantante y asegura que los asistentes la veían con cierta curiosidad porque nunca habían escuchado algo o visto algo similar a lo que ella hacía. A esto se le suma que medios de comunicación de renombre, de los especializados en música como Pitchfork, hasta más generalistas como el New York Times, le dedicaran espacio de su contenido a ella. Asimismo, Mitski empezó a componer para otros artistas como Ali X o Hatsune Miku. La cantante siguió girando con todo este interés puesto sobre sus hombros, y todo parecía ir bien. Por fin Mitski estaba materializando su sueño, pero muy en el fondo, todo ese reconocimiento le estaba jugando una muy mala pasada. Aquel momento en la carrera de Mitski era el mejor en el que había estado. La materialización de sus objetivos como artista se estaba cumpliendo, pero dentro de ella había una especie de insatisfacción o vacío, y nadie sabía lo que se estaba gestando en privado. Mitski giraba casi sin descansar desde el 2015 con sus distintos proyectos, y en septiembre del 2019 la cantante iba a dar el último show de su gira por Be The Cowboy, el 7 de septiembre de ese año en Central Park, en la ciudad de Nueva York. Pero aquel último show de la gira venía con una sorpresa. Días antes, Mitski había anunciado en su cuenta de Twitter que ese sería su último show por tiempo indefinido. La cantante había acumulado una serie de problemas que estallaron durante ese momento. Mitski señaló que había sufrido un importante desgaste físico tras tantos años de intensa actividad y aseguró en aquel comunicado que ya era hora de volver a ser humana. Esa frase escondía más de lo que parecía en un inicio. Inmediatamente después de ese último show, Mitski se borró todas sus redes sociales. En entrevistas de la época, la cantante habló de cómo era muy activa en ellas, procurando interactuar con sus fans y compartir cosas que consideraba que aportaban. Sin embargo, esa actividad en las redes le empezó a pasar factura. Según Mitski, verse inmersa en esa superficialidad de las redes sociales junto a comentarios y ciertas cosas que la hacían sentir incómoda, como que sus seguidores le contaran cosas muy íntimas esperando un consejo y que ella no supiera muy bien cómo lidiar con eso, la llevó a sentirse sobreestimulada de las redes. Por otro lado, Mitski también por esa época empezó a decir que había ciertas cosas del reconocimiento como artista que no le gustaban, pero que valía la pena hacerlas o vivirlas si eso significaba ser una artista. Por ejemplo, recuerda cuando dio un concierto y al finalizar tuvo que salir por la zona del público. En ese momento fue jalada, zarandeada y tocada por los asistentes. Ella asegura que no está acostumbrada a situaciones así porque odia estar entre multitudes. Pero el verdadero problema de fondo con este tipo de situaciones es que ella se sentía como un objeto de consumo y no como una persona. Sentía que ser cantante no era solo la parte artística. Asegura que había algo que la hacía sentir como si estuviera en un escaparate, expuesta y exhibida. Según ella, por un tiempo intentó como pudo protegerse de eso, pero la realidad es que mientras lo hacía, de alguna manera se fue quemando por dentro. Para poder sobrevivir en la industria musical tal como existe, tuve que ponerle una almohada en el corazón a mi cuerpo y pedirle que dejara de gritar y decirle, cállate. Cállate, aguántalo. Después de unos años haciendo eso todos los días, mi corazón realmente empezó a entumecerse y a quedarse en silencio. Y el problema con eso es que realmente necesito mi corazón, mis sentimientos, para escribir música. Era una paradoja. Para ella, el problema no era que su obra fuera conocida, sino que ella se sentía incómoda estando ante el ojo público.
Luego de haberse celebrado ese último concierto, Mitski señaló que no se había retirado, puesto que muchos de sus fans se habían preocupado, sino que aseguró que se iba a tomar un largo descanso debido al desgaste físico. Pero eso no era del todo verdad. En 2021 contó que ella se había tomado la decisión de retirarse, pero que era más fácil decir que se trataba de un descanso, específicamente por el tema físico, en lo que insistió. Incluso señaló que la decisión había sido tomada un año antes y que por ello intentó por todos los medios posibles crearse un colchón financiero para vivir durante un tiempo, mientras pensaba qué iba a hacer con el resto de su vida. De hecho, en el momento en que la cantante decidió retirarse, por contrato debía sacar un disco más para su disquera, pero decidió pagar una cláusula de penalización a cambio de no sacar ese disco. La cantante se mudó de Nueva York a Nashville, en Tennessee, para vivir su retiro con tranquilidad. Pasó de la gran urbe a un lugar bastante silencioso que le diera la paz que en ese momento necesitaba. Ella asegura que tiempo después las dudas empezaron a entrarle, pensando que había echado su carrera a la basura luego de tanto trabajo. Era tanto el arrepentimiento de Mitski por su decisión que no podía escuchar una canción de otro músico o ver una película sin llorar y pensar que ella había renunciado a la creación artística. En medio de ese duelo, la cantante escribió una canción que canalizaba todo ese dolor y aquello que la llevó a sentirse así. Dicha canción era Working for the Knife, pero de esta canción ya hablaremos en un momento. Como sabemos, en el 2020 llegó la pandemia, por lo que Mitski pasó sus días de encierro en su casa de Nashville, cuidando su jardín y haciendo recetas veganas. Porque esto es algo que aún no he dicho, pero Mitski es vegana. Sin embargo, Mitski también, por esas dudas que te comento, empezó a trabajar en su vuelta. Y la primera señal de que esto estaba cerca fue cuando estrenó su canción Cop Car, que formó parte del soundtrack de la película The Turning. Aunque hay que decir que esta canción existe más o menos desde el año 2014, puede que incluso antes. Para ese momento, Mitski también retomó el contacto con su productor Patrick Hyland y se pusieron a trabajar en nuevo material. También se contactó con Dan Wilson, compositor que ha trabajado con otros nombres de la industria como Adele para coescribir varios temas que serían recopilados en su siguiente trabajo. En 2021 cantó el tema Glide para la película After Yang y desde ese momento fue preparando el terreno con una serie de entrevistas y de vuelta al ojo público para hablar del que sería su siguiente trabajo, Laurel Hill. Laurel Hill no es solo el regreso de Mitski a la música, sino toda una metamorfosis. Mitski había pasado, como viste, por un proceso de arrepentimiento y renovación durante su breve retiro que la hizo reflexionar sobre un montón de situaciones, su forma de relacionarse con el mundo y con la industria que le da de comer. Como te dije antes, Mitski se sentía como un objeto, otro producto más del consumismo, pero eso estaría por cambiar. Con esta vuelta, Mitski comenzó por alejarse totalmente de las redes sociales. Decidió que lo mejor para ella era dejar de lado todo el tormento que la suele acompañar. Y por otro lado, con este disco ella quería dar una declaración. No quería ser vista como un producto al que consumir, sino como una artista que brinda su obra al mundo con la intención de ser apreciada. Eso parece algo muy obvio de decir, pero con la forma en que vivimos hoy, bombardeados de insumos y contenido, deshumanizando a otros, incluso si esta no es una persona conocida, para volverla en algo con lo que entretenerse, lamentablemente es muy común. Sin ir demasiado lejos, miren lo que está pasando en los últimos días con Ariana Grande. Mitski contó además que en este disco ella intenta hacer una diferenciación entre la Mitski que se retiró y la que vuelve. Aunque sean la misma persona, ambas tienen cambios. La anterior era ambiciosa y mucho más dedicada a volcar su vulnerabilidad en las canciones y esta nueva Mitski es diferente. El propio título, Laurel Hill, parece advertirnos sobre esta nueva Mitski. El nombre hace referencia a una leyenda de los Apalaches del Sur para describir los espesos bosques de laureles de la montaña que crecen en zonas difíciles de atravesar. Dichos matorrales son a simple vista hermosos y pueden dar la impresión de ser un lugar encantador, pero detrás de esa belleza hay una trampa. Las plantas son venenosas y sus ramas forman una espesura por la que resulta muy difícil pasar, incluso te juegas la vida. Esto puede significar precisamente por eso que pasó Mitski. Primero, verse eclipsada por la belleza de ser una artista,
Luego, darse cuenta de que la industria le exigía cosas que la deshumanizaban y atravesar todo un camino que fue difícil para ella, que en realidad casi le cuesta su carrera, pero que al final pudo sortear. Mitski escribió este álbum entre el 2018 y el 2020, tomando como inspiración el pop de los años 80, con los sonidos del synthwave y el electropop. De ese compilado de ideas salieron 11 canciones que forman el disco. El trabajo abre con Valentine, Texas, tema que al igual que los de Poverty 2 fue escrito por partes. El primer verso de esa canción fue escrito por Mitski mientras se encontraba encerrada en una habitación de hotel de Texas, y el segundo mientras iba de viaje por la carretera también en Texas y pasó por el desierto de Valentine, de ahí el nombre del tema. Esta canción hace mucha referencia a la oscuridad, una oscuridad que parece ser interior y podría significar las circunstancias por las que pasó Mitski durante la época de mayor vulnerabilidad de su retiro. Luego viene Working for the Knife, canción que como te dije antes fue el catalizador de todo ese tormento que vivió tras su retiro. La canción hace una clara revelación sobre cómo se sentía Mitski en ese momento al señalar varios aspectos de su trabajo y de la industria que le parecían destructivos. Por ejemplo, ella canta: solía pensar que contaría historias, pero a nadie le importa las historias que tenía. Ese verso representa claramente lo que te decía sobre ser un producto. Cuando ella dice que a nadie le importan las historias, se refiere a que a la industria no le importaba lo que ella contaba, lo que ella hacía de manera artística, sino lo que eso generaba, ya fuera dinero o atención. Cuando dice I'm working for the knife, estoy trabajando para el cuchillo, se refuerza esta idea de que a pesar de trabajar en aquello que ama, más que sentirse realizada, se sentía herida por los resultados. Luego viene The Only Heartbreaker, canción que fue una de las más difíciles de concebir para Mitski y que retrata además una situación muy interesante. I was just puzzling over this song and I just couldn't figure it out. I don't know, 20 different versions of it. None of it was satisfying, none of it felt good. The first layer I wanted to express in the dynamic of this relationship that's being sung about is that you, or the protagonist, always ends up making mistakes in the relationship. Somehow you're just always the bad guy, always the one hurting the other person, and the other person is always forgiving you, and you just feel ashamed and bad about yourself. But also, I wanted to express another layer where, you know, you stop and think about how maybe you're the only one continuing to mess up because you're the only one trying, and you're the only one revealing yourself to the other person. And when you reveal yourself, you always reveal yourself to be ugly. So I wanted to get closer to expressing the fact that people are usually never good or bad, you know. You're usually in between. For my own sake, I wanted to express that I am not a dichotomy. I am complex. I am bad and good and neither. And I just needed that for myself, and so I wrote what I needed. Por otro lado, Love Me More fue descrita por Mitski como un refugio emocional. Este tema es sobre pedirle a una persona que la ame intensamente para poder evadir sus propios problemas, como una especie de distracción contra los malos pensamientos. Should Be Me es uno de mis temas favoritos de Mitski y habla sobre la infidelidad. Pero ojo, ella le da la vuelta aquí porque no habla de la infidelidad desde la sorpresa, sino desde el entendimiento. La narradora del tema entiende por qué su pareja llegó a esa situación. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que ella no estuvo emocionalmente presente y eso llevó a su pareja a engañarla. Eso no significa que sea menos doloroso, pero sí que llega a comprender el porqué. Es muy raro porque el tema de la infidelidad en el arte, por lo general, no se suele tratar desde el entendimiento y la empatía. Por eso es una situación tan interesante la que plantea la canción. La protagonista se da cuenta de esto a través de las redes sociales. De hecho, algo que me gusta del tema es que utiliza el sonido de las notificaciones de Messenger, pero no el Messenger de Facebook, sino el de hace 1500 años al inicio para darle ese sentido. Por último, el trabajo cierra con That's All Lamp, tema que aborda la despedida de una etapa en tu vida.
Mitski señala que este tema es como ir caminando por la calle, sabiendo tú por dentro que tu vida está cambiando, que una etapa se está terminando, pero el mundo aún no lo sabe. Precisamente este tema cierra muy bien no solo este álbum, sino que reúne muy bien el sentimiento por el que estaba pasando Mitski, que era que quería cerrar una etapa y solo ella lo sabía. De esta manera cierra uno de mis 3 álbumes favoritos de Mitski. Tras 3 años fuera de los escenarios, la artista volvió a subirse a uno para cantar su música frente a su público. Y esto me da para hablar de algo de lo que aún no hemos abordado, pero es que los shows de Mitski son sumamente interesantes porque hay toda una puesta en escena muy detallada. Por ejemplo, la cantante ha utilizado elementos del Buto, espero que se diga así, es un estilo de danza y movimiento japonés que se caracteriza por una expresión corporal muy particular. Hay todo un trabajo que se inspira en distintas cosas para construir sus presentaciones y en cada gira van cambiando esos elementos. Por otro lado, antes de esta gira, Mitski vivió un momento muy particular. Si bien ella se había alejado de las redes sociales, la cantante reabrió sus cuentas y se las dio a su equipo para que las manejaran por ella. En una ocasión, antes de la gira, el equipo de la cantante redactó un comunicado para expresar algo de lo que Mitski quería hablar: el uso desmedido de los celulares durante sus shows. El mensaje completo es el siguiente, y lo voy a poner todo, es un poco largo, pero es necesario para el contexto de lo que te voy a hablar. Hola, quería hablar con ustedes sobre el uso de teléfonos en los conciertos. Son parte de nuestra realidad. Yo llevo el mío conmigo todo el tiempo y no estoy en contra de tomar fotografías durante los conciertos. Aunque por favor, nada de flash. Pero a veces, cuando veo a personas grabando canciones enteras o conciertos completos, me hace sentir que no estamos aquí juntos. Esto aplica tanto cuando estoy sobre el escenario como cuando soy parte del público en un concierto. Me encantan los conciertos por esa sensación de conexión, de compartir un sueño y recordar que tenemos un breve y milagroso momento en el que estamos vivos al mismo tiempo, antes de separarnos. Siento que formo parte de algo más grande. Cuando estoy sobre el escenario y los miro, pero ustedes están mirando una pantalla, me hace sentir que quienes estamos sobre el escenario estamos siendo despojados de algo y consumidos como contenido, en lugar de poder compartir un momento con ustedes. En última instancia, es su noche y quiero que la disfruten como ustedes quieran. No quiero ser egoísta, tengo la suerte de poder tocar. Solo quería decir que a veces, si tenemos suerte, podemos experimentar algo mágico en un concierto, pero solo si estamos ahí para atraparlo. Gracias por leer mis pensamientos medio hippies sobre los conciertos. Jaja. Es que los quiero muchísimo y creo mucho en ellos, y quiero compartirlos plenamente con ustedes. Gracias. Este comunicado que acabas de escuchar generó todo un debate en internet sobre si era correcto o no por parte de un artista pedir esto, ya que la gente argumentaba que si estaba pagando podía hacer lo que le diera la gana durante el concierto, pero otra gente estaba con el argumento de Mitski, y ojo, esto es algo que además en los últimos años se ha vuelto muy común entre varios artistas. Esto causó tal revuelo que provocó que el mensaje fuera borrado de las redes sociales, pero también sirvió como una especie de propaganda para Mitski. Por otro lado, Mitski participó como telonera de Harry Styles en varios conciertos del británico en el Reino Unido. La cantante se mostró entusiasmada de acompañar a quien había elogiado varias veces en el pasado, y de hecho, Mitski hizo una cover de un tema de One Direction. Sin embargo, a la hora de su presentación, las cosas no fueron color de rosa. Mitski fue sumamente criticada en las redes sociales por sus movimientos en el escenario, que algunas personas consideraron sumamente sexuales. Circularon videos de asistentes que se estaban riendo durante la presentación de Mitski. Esto desató toda una batalla entre los fanáticos de ambos artistas y además abrió la puerta a una conversación también distinta. Como te decía, Mitski fue criticada porque sus movimientos eran sugerentes, pero la gente empezó a preguntarse si dicha crítica era por ser mujer o por cómo se veía, puesto que cuando los artistas masculinos lo hacían, no eran criticados de la misma manera. El 2022 de Mitski no terminaría ahí, ya que participó en la canción This Is Life, incluida en la película Everything Everywhere All at Once. Mitski recibiría una nominación al Oscar por esta canción, aunque finalmente no ganó ese galardón. Llegamos a 2023 y con ello al lanzamiento de The Land is Inhospitable and So Are We, que en español el título se traduce como La Tierra es inhóspita y nosotros también. Siendo este el 7º álbum de Mitski y el que completa mi top 3 de mis favoritos de ella.
Este disco marcó toda una pauta en su carrera porque rompe con el sonido tan característico que le había acompañado hasta ese momento. Aquí desaparecen las distorsiones de la guitarra y buena parte de los elementos pop para dar paso a un sonido acústico e íntimo con influencias del folk. De hecho, Mitski nombró a este álbum como su disco más estadounidense, no solo por su sonido, sino porque con él buscaba reconciliarse con todas esas diferencias que la hacen ser, digamos, una gringa que no encaja en el ideal estadounidense. Pero el verdadero tema de fondo que une a todo el disco es el amor. El título del álbum viene de una frase que vio en un cartel entrando a una ciudad que decía "La tierra es inhóspita". La palabra inhóspita hace referencia a un lugar que es poco acogedor, difícil para vivir o para habitar. Además, Mitski tomó ese título por el momento social que estaba viviendo los Estados Unidos. Como sabemos, desde hace varios años ese país vive una situación social y política complicada y en ese momento la cosa estaba bastante caldeada. Aunque Donald Trump ya no estaba en el gobierno, con quien Mitski ha sido muy crítica por cierto, su figura seguía estando presente de alguna manera durante esos años. Mientras que el gobierno de Joe Biden estuvo exento de problemas porque como sabemos pues este viejo estaba completamente gaga cuando estaba gobernando. Además, ese título tan largo para un álbum, según aseguró, lo hizo por influencia de Fiona Apple, cantautora que suele poner nombres largos a sus álbumes. Vamos a hablar de este disco, pero lo que me gusta de esta sección es que lo vamos a hacer con la explicación de la propia Mitski, pues ella realizó una serie de videos explicando los mensajes y el proceso creativo detrás de cada canción. Yo voy a hablar solo de 5 temas, pero si quieres conocer los significados y el concepto completo de los 11 que se incluyen en este disco, pues puedes buscar en el canal de Mitski los videos en los que ella explica cada uno. Te dejaré por ahí el canal de Mitski en la pantalla para que puedas ir a verlos. Empecemos desde el principio con Bug Like an Angel, una canción con la que Mitski busca retratar el círculo vicioso de las adicciones. La canción, marcada por una suave guitarra y un coro que aparece de tanto en tanto, utiliza los mismos acordes durante todo el tema para reforzar su mensaje, es decir, cómo las adicciones son una cosa que nunca paran. Luego sigue Heaven, una canción que fue escrita y grabada como demo en la época de Be The Cowboy y que sonaba muy distinta como la conocemos hoy. Esta es una de las canciones más hermosas de la cantautora. Ella describe una relación romántica que se siente tan hermosa y perfecta que parece que estás en el cielo. Luego viene My Love, Mine All Mine, la canción más famosa de Mitski, y ella explica que la canción no se trata del amor en sí, sino de aquello que realmente te pertenece. I was thinking about how I don't actually have anything of my own that I can keep. I very luckily have some material things, but every material thing goes away eventually. They can lost, broken, stolen, or just deteriorate, including my body. Once I die, this will all become nothing. And I was thinking about, well, what do I have that's really actually mine, that can't be taken away? And I know this is corny, but I was really thinking, love I feel in me, that I've created in me, that I've built in me, that I've held on to. And it's mine for as long as I want it, for as long as I don't give it up or let the world take it away from me. Esta canción tomó mucha popularidad porque en 2023 había una inmensa cantidad de TikToks con ella de fondo. Esta no es la única canción de Mitski que ha tomado popularidad por TikTok, sino que hay canciones como Nobody o Washing Machine Heart que también han vivido algo similar. Quiero aprovechar esto para decir una cosa: hay muchos artículos que atribuyen el reconocimiento de Mitski a TikTok. Y eso no es que me moleste, pero sí que me resulta muy reduccionista decir que Mitski tiene una carrera gracias a TikTok y no porque tiene un talentazo. Es absurdo. Si tú te fijas, hay un montón de artículos de medios de comunicación que te dicen quién es la artista conocida gracias a TikTok, no sé qué. Me parece que es un despropósito, sinceramente. Luego llegamos a I'm Your Man, una de las canciones que líricamente me parecen más ricas e interesantes, porque Mitski explicó que con esta canción intentó darle voz al hombre que vive en su cabeza. ¿Y a qué se refiere? Porque esto puede sonar un poco raro. Bueno, ella habla de las actitudes y mensajes que durante toda su vida ha recibido por parte del patriarcado. Aquí intenta darle forma a sus mensajes tóxicos sobre el papel del hombre y la mujer en la sociedad. De ahí que ella dice que quiere darle voz al hombre que vive en su cabeza.
El hombre son estos mensajes, o el hombre está compuesto por esos mensajes, para que nos entendamos. Ella retrata a un hombre que está en clara superioridad respecto a la mujer, porque así le han enseñado a ser. Hay una especie de actitud paternalista, como si el hombre tuviera que ocupar naturalmente una posición de autoridad o protección sobre la mujer. Y debo decir algo, me resulta inevitable no pensar que esta canción tiene algún tipo de conexión con I'm Your Man de Leonard Cohen. Canción que, por si no la conoces, en ella Cohen está diciendo que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de estar con una mujer. Es una canción muy bonita, muy romántica, pero que precisamente refleja de cierta manera a lo que se refiere Mitski. Porque Cohen en varios de sus versos dice que si la mujer necesita un boxeador para defenderla o un padre para su hijo, él es el hombre que está dispuesto a hacer todo eso. O sea, hay una cuota de paternalismo en esto, porque en ningún momento Cohen se plantea siquiera si esa mujer a la que le canta necesita algo de lo que le está ofreciendo, simplemente lo asume. Yo desconozco si Mitski de alguna manera quiso responder a esta canción, pero la comparativa me parecía inevitable. De hecho, a nivel sonoro, Mitski pone en una parte unos perros ladrando como símbolo de esa autoridad o paternalismo de los hombres, que a veces suele ser disfrazada de lealtad o servilismo para las mujeres. Y por cierto, me he dado cuenta de que en mis videos todos los caminos me llevan o a Leonard Cohen o a los Beatles, de alguna manera siempre aparecen. Pero bueno, de nuevo, este es un dato que no le importa a nadie. Quisiera seguir hablando de este disco porque me parece increíble, pero si lo hago este video duraría más de 600 años, o bueno, más de lo que va a durar. Así que vamos a cerrar esta parte con la canción I Love Me After You, una canción sobre el amor propio. Aquí la protagonista expone cómo se ha puesto a ella misma en primer lugar, con imágenes cotidianas como lavarse el pelo o reír mientras se ve al espejo, clarifica la imagen de cuidarse para sentirse conforme consigo misma. Así cierra este gran álbum que tiene una producción y un sonido diferente, pero no por ello menos espectacular. El 2023 de Mitski cerraría con la noticia de que sería la encargada de escribir y componer la música de la adaptación al teatro de la novela Gambito de Dama en Broadway. En 2024 Mitski se embarcaría en la gira de este disco, además de participar en las sesiones Spotify Singles, donde tocó una versión acústica de su tema Buffalo Replaced, incluido en The Land, y un cover del tema Coyote My Little Brother, del compositor Peter Lafargue. Y en el 2025 se estrenaría un documental titulado The Land que recoge algunas de las actuaciones en vivo de esta gira. Llegados a 2026, Mitski estrenó hace pocos meses su más reciente trabajo, Nothing's About to Happen to Me. El título viene de una idea muy clara que Mitski tenía en su cabeza. La traducción de este título sería Nada me va a pasar, más o menos. Y es que Mitski quería representar esa sensación de que todo está bien, de que estás tranquilo, pero cuando menos te lo esperas, la vida te suelta un putazo. La portada de hecho refleja precisamente esa idea. Mitski aseguró que tenía una imagen en su cabeza, la de un gato que estaba completamente tranquilo, simplemente existiendo, sintiendo que todo estaba bien sin saber que su tranquilidad estaba a punto de acabarse porque otro gato estaba por caerle encima. La imagen busca representar esa calma justo antes de la tormenta. Digamos que este álbum es más o menos conceptual porque hay elementos y escenarios que aparecen a lo largo del trabajo. Comenzando por los gatos, que no solo son una idea presente en la portada, sino que participan a lo largo de todo el disco. Mitski reveló que los gatos tienen un significado concreto en este trabajo. Para ella, la naturaleza independiente de los gatos se relaciona con la idea de las mujeres dentro del patriarcado. Muchas veces los gatos, precisamente por esa independencia, son tratados con cierto desprecio. No se amoldan a la idea de una mascota dócil o pasiva como los perros. No son obedientes de esa manera. Entonces, para Mitski, los gatos funcionan como un símbolo de la independencia y el empoderamiento femenino, que no se amolda a la idea machista de una mujer sin voz que pretende imponer el patriarcado. Por otro lado, tanto la parte visual del disco como las letras presentan como escenario una casa vieja y llena de cosas que la protagonista va acumulando. Según Mitski, la casa representa la mente de la protagonista y las cosas que acumula son sus traumas. Toda esta historia se cuenta con tintes de rock, jazz, bossa nova, folk y pop. Comencemos con In a Lake, donde Mitski habla de la lucha contra los traumas de una persona.
Durante la canción, Mitski dice: "Nunca viviría en un pueblo porque he cometido demasiados errores", haciendo referencia a cómo los prejuicios sociales pueden hacerte sentir que tus errores te marcan para siempre como una persona. La imagen del pueblo es porque esos lugares suelen tener pocos habitantes. Si alguien llega a saber su pasado, pues entonces repetiría el ciclo de ese prejuicio. Aquí la protagonista, más que hablar de cómo lidiar con esos traumas, más bien habla de cómo esas heridas siguen frescas. Luego viene Where's My Phone, donde Mitski habla con un sonido acelerado y caótico de fondo sobre cómo la tecnología, especialmente los teléfonos, ha moldeado nuestra vida. En tiempos donde estamos rodeados de tantos estímulos y contenido que pueden llevar a la sobreestimulación, nuestra relación con la tecnología se ha vuelto cada vez más dependiente. Necesitamos estar constantemente consumiendo contenido y cuando no lo hacemos, es como si entráramos en un estado de ansiedad. Luego viene Cats, una canción que habla del duelo después de una relación. La canción se titula Cats, gatos, porque estos animales formaban parte de la convivencia de la pareja. Digamos que las mascotas son de las pocas cosas que le quedan a la protagonista de aquella relación, además de representar su única compañía durante ese momento tan vulnerable para ella. I'll Change For You es uno de los temas más íntimos del álbum. La narradora describe cómo terminar su relación la ha llevado a un punto en el que extrañar a esa persona se ha vuelto un calvario. La protagonista le suplica a la otra persona que por favor vuelva, porque junto a ella conserva los recuerdos más hermosos de su vida. A mitad del tema se escuchan risas, choques de copas y conversaciones indistintas, creando la imagen de la protagonista recordando esos momentos que tanto añora. Por otro lado, That White Cat habla de la volatilidad y la brevedad de las cosas, de cómo nada te pertenece para siempre, de cómo las etapas de la vida pasan sin detenerse. El gato blanco al que ella hace referencia, tanto en el título como en la letra, representa bien esa idea, ya que se presenta a este animal como territorial, como uno que se adueña de las cosas sin importar si le pertenecen o no a la protagonista. Cerramos el recorrido con Lighting, una canción con una letra algo abstracta, pero que puede hablar de no tener miedo a experimentar en la vida. La cantante nos da varias metáforas, como morir y volver en forma de lluvia o poder ser la luz que alumbra la luna. Todas esas referencias podrían bien representar intentar buscar nuevas experiencias o perspectivas en la vida. La canción para mí al menos es bastante inspiradora, ya que no habla desde el pesimismo del final de la vida, sino de aprovechar el tiempo que tenemos, de atrevernos a vivir. Mitski actualmente se encuentra de gira con este disco, una gira que hasta ahora la ha llevado a recorrer Estados Unidos, México, Asia y Oceanía. Además, publicó una versión deluxe de su álbum Puberty 2 con motivo del 10º aniversario del disco. Dicha edición contiene 2 canciones más, que en realidad ya habían sido publicadas con anterioridad, pero que Mitski había bajado de las plataformas. Debo confesar que me cuesta ser un poco objetivo con Mitski porque me gusta mucho su trabajo. Sinceramente es una de las mejores artistas que conozco y por supuesto una de mis preferidas. Tiene un talentazo y una creatividad tremenda, capaz de construir mundos y conceptos muy interesantes. Es además una artista sumamente completa porque creo que su mayor fuerte está en su faceta como compositora y letrista. Yo debo confesar que no la conozco desde hace tanto tiempo, habrá sido hace unos 2 o 3 años que empecé a seguirla, pero no sé, su mundo me atrapó muy rápido. Me gusta además la experimentación sonora que hay en sus trabajos y se nota que es sumamente cuidadosa y perfeccionista con su propuesta. Pero bueno, yo me voy despidiendo por acá, pero no sin antes preguntarte ¿cuál es tu top 3 de álbumes de Mitski? Yo dije el mío a lo largo del video: Bury Me at Makeout Creek, Lauryn Hill y The Land. Y voy a explicar cada uno por qué. Bury Me porque me gusta mucho su sonido, tiene ese sonido rockero que me encanta. The Land porque otro género de la música en inglés que me gusta mucho es el folk y este disco tiene un sonido mucho más tranquilo e íntimo. Y Lauryn Hill porque me gusta mucho ese sonido popero de los 80 y además fue el primer trabajo completo que escuché de Mitski. Pero bueno, cuéntame tú el tuyo, te leo encantado en los comentarios. Además puede que se me haya pasado algo de su carrera o de su vida, así que también es bienvenido cualquier aporte que quieras hacer, porque tú tienes la última palabra. Asimismo, te invito a darle like, compartir y suscribirte si te gustó el video. Y si tienes alguna sugerencia, no dudes en dejarla. Sin más que decir, yo soy Andrés, aquí me despido y espero que nos veamos muy pronto.